Gracias damos al Señor por el privilegio que nos da una vez más de congregarnos, por lo que nos has permitido vivir en este día. Y para comenzar con la ayuda del Señor, o continuar, pero de otra manera, en nuestro peregrinar. Ahora con una responsabilidad sobre nosotros, sabiendo a quién seguimos. Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor glorioso, es el que nos sustenta cada día, el que nos corona de favores y de misericordia, el que rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y de misericordia. A Él seguimos, a Él le debemos honra, gloria y alabanza. Algunos aspectos de la práctica de la piedad ha sido el tema que nos ha convocado desde hace ya algún tiempo, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 2. Hoy día solo vamos a ver los versículos 24 y 25, bajo el título La práctica de la piedad y la falsa piedad. Piedad. Qué hermosa palabra y concepto. Es una palabra muy usada por Pablo en esta epístola y también la usa mucho Pedro en su segunda epístola. Significa ser devoto, reverente, adorar. El diccionario de la lengua nos da una definición más extensa que no anula el significado bíblico, sino que lo explaya. Dice que piedad es la virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Esta definición concuerda casi perfectamente con el resumen de la ley en Lucas 10:27, donde, según lo encontramos en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, ahí encontramos ambos aspectos que se reúnen en uno solo en Lucas 10:27, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo debieran ser en la mente del creyente dos caras de una misma moneda. Esa es la piedad verdadera. La piedad a aprender, según vemos en esta misma epístola, primera a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 4, y también en Tito, capítulo 3, versículo 14. La piedad se aprende. Debemos aprender a ser piadosos. Cuando separamos estas cosas, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo, estamos en presencia de la falsa piedad. Pues, ¿cómo podemos amar a Dios si no amamos al hermano? Eso lo pregunta Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 20. Por otro lado, Pablo en Romanos 13:10
nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí tenemos la razón para exhortarnos cada día, pues somos débiles y volubles, influenciables e inclinados a la maldad. No solo somos seducidos por el pecado, sino que somos engañados por él. Y una vez engañados, somos endurecidos. La incredulidad se apodera de nuestros corazones y mentes y nos apartamos del Dios vivo. Esto lo encuentras en Hebreos 3, versículos 12 y 13. Entonces, comenzamos a pensar y a hacer lo que Él condena. Hay un apartarse del Dios vivo cuando separamos el amor a Dios del amor al prójimo. Entra la incredulidad en nuestras vidas y comenzamos a hacer lo que Él condena. Y creemos estar sirviendo a Dios. Mire si no es un engaño este. Hermanos, ¿cuánto debemos clamar y vigilar nuestras almas? Ya lo dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ah, hermanos, pero no estamos perdidos. No estamos a merced de nuestros engañosos y perversos corazones. Dios conoce nuestro corazón, su engaño y perversidad, que es azuzada por el remanente del pecado en nuestras vidas. Pero Él no se queda solo en el conocimiento, sino que Él nos entrega su palabra y su espíritu para guiarnos en este camino de santidad. Pablo conoce estas cosas y no se hace ilusiones respecto de las congregaciones. Iglesias que él formó dan un testimonio vergonzoso del Evangelio, como la iglesia corintia o las iglesias en Galacia. Y él mismo, obviando sus propias limitaciones, Pablo debe enviar a Timoteo como su delegado a Efeso, donde Pablo estuvo predicando y enseñando por espacio de 2 años, lo dice Hechos 19:10. Luego de la estadía de Apolos aquí, Hechos 18:24. Primero estuvo Apolo, luego estuvo Pablo 2 años enseñando ahí en Efeso. Sin embargo, requirió una corrección que Pablo no pudo dar en persona, pero envió a Timoteo a que corrigiera eso. Sin embargo, pese a toda la sana enseñanza recibida, pese al obrar del Señor en la congregación efesia, hubieron elementos de cuidado, elementos disruptivos, hermanos que se desviaron y descarriaron del camino de la verdad. Y también hubieron falsos hermanos. Timoteo no debía alarmarse ni desanimarse por estas cosas, pero sí debía estar al tanto. Debía considerar que no toda mies es trigo, que no todo lo que brilla es oro, que no todos los de Israel son israelitas. Por esta razón es que él no debía apresurarse a la hora de escoger hombres para ayudar en el pastoreo de la grey del Señor. Versículo 22, que vimos el domingo pasado. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Ni debía apresurarse como congregación a recibir en la membresía de la misma a quienes volvían hasta no haber entregado frutos evidentes de arrepentimiento.
Explico una vez más. Todos son bienvenidos a la iglesia del Señor. A nadie se le cierran las puertas. Pero la membresía de la iglesia es otra cosa. Todos tenemos entonces los versículos de nuestro texto como una admonición, como un aviso, como un téngase presente en nuestro desarrollo congregacional. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Versículo 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En estos dos versículos nos habla de hombres, de pecados y de obras. Algunas buenas, por cierto, y otras no. Considera, hermano, que esto está en el contexto de iglesia, de congregación local. Aquí vemos piedad verdadera y también falsa piedad. Y se nos dice que esta falsa piedad no siempre es evidente, pero eso no significa que no exista, que no está. No toda falsa piedad proviene de falsos hermanos, y hemos de tenerlo en cuenta, no sea que arranquemos trigo con cizaña. La falsa piedad es pecado, pecado de hipocresía, y entre los creyentes no tiene siempre el mismo origen, aunque siempre su fruto es malo. ¿Es que un verdadero creyente puede exhibir una falsa piedad? Esto es como preguntarse si un creyente puede pecar. Por supuesto, no como un deber, sino como una caída dolorosa. Todos hemos experimentado ese tipo de caídas. Sí, hermanos. Un creyente verdadero puede mostrar en algún momento de su peregrinar una piedad que no es tal, una piedad falsa. Distingo tres tipos. Uno, aquellos que son arrastrados a una falsa piedad. Ellos no lo han pensado así, no lo han buscado, pero como Bernabé en Gálatas 2:13 fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Pedro, recordémoslo, anduvo con el Señor todo el tiempo de su ministerio terrenal. Fue de los íntimos del Señor, testigo de muchos milagros, y Dios lo usó poderosamente después de la resurrección de Jesús para abrirle las puertas del reino mediante la predicación del Evangelio a judíos, en Hechos 2, a samaritanos, en Hechos 8, y a gentiles, en Hechos 10. Él era considerado columna de la iglesia en Jerusalén, nos dice Gálatas 2:9. Es decir, alguien firme, estable, sólido. Tal vez estos pergaminos obnubilaron a Bernabé, cegaron su raciocinio y comenzó a imitar una conducta así, sin más, sin detenerse a reflexionar en lo que hacía. Bueno, Pedro lo está haciendo, o sea, es Pedro. ¿Cómo se equivoca? Es Pedro. Así, cayó en la práctica de una falsa piedad por imitar una conducta. Fue arrastrado. ¿Hemos de desecharlo por eso? No. Él fue reprendido, pero fue reprendido indirectamente.
Porque Pablo no se dirigió a Bernabé para corregirlo. Tampoco a los demás judíos que habían sido arrastrados en esta situación. Pablo se dirigió al principal causante de esto y delante de todos. Piensa en el daño que hubiera causado si Pablo solo reprendía a Bernabé en privado. Recuerda, era una situación en la cual ya muchos estaban participando. Pablo lo conocía de años a Bernabé. Bernabé había intercedido por él ante los hermanos cuando nadie creía en su conversión. Hechos 9, 26 y 27. Bernabé era un hombre generoso, lo dice Hechos 4:36. Era perdonador, siempre dispuesto a dar otra oportunidad. Lo encuentra en Hechos 15, versículos 37 al 39. Y mira el testimonio que entrega Lucas en Hechos 11:24, hablando de Bernabé. Dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Si Bernabé, con esas características, fue arrastrado a una falsa piedad, ¿qué de nosotros? ¿Acaso no hemos visto cómo algunos han sido arrastrados por el error o el pecado de otros? No porque Pablo fuera su amigo y hasta cierto punto su mentor, debía quedar en silencio mientras se distorsionaba el evangelio por la simulación de Pedro. ¿Cómo le voy a decir esto a Bernabé? Él ha sido tan bueno conmigo. Él intercedió por mí. Él es un hombre bueno. Y no porque Pedro tuviera los pergaminos y posición que tenía en ese momento, Pablo iba a permitir que el evangelio fuera distorsionado. Así, Pablo reprendió a Pedro y con él a todos los que participaron en la simulación. Esto en Bernabé es consecuencia del temor al hombre. Bernabé fue arrastrado por Pedro, pienso por temor al hombre. Qué distinto sería si cada hombre, cada uno de nosotros temiera solo al Señor. Isaías 8:13 nos dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Podemos ser arrastrados a una falsa piedad por imitar una conducta de alguien que admiramos, que estimamos, por imitarla irreflexivamente. Un segundo tipo de piedad falsa es la de los ignorantes. Estos son los que se guían por tradiciones o por sensaciones, ignorando la voluntad de Dios. Ahora debemos preguntarnos, ¿es que podemos agradar a Dios ignorando su voluntad? ¿Qué cree usted? Dios había dado orden de adorar en Jerusalén, pero los samaritanos con su tradición, ellos adoraban en el monte Gerizim. Lo importante es adorar a Dios, ¿verdad? Escuchamos eso todo el tiempo. Bueno, no es así. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración espiritual es conforme a la verdad. Y la verdad la hallamos en la palabra de Dios, no en la tradición denominacional.
Y esto los hombres lo han elevado como cosas sacras, pero no pasan de ser costumbres y mandamientos de hombres, reglas, prácticas o enseñanzas humanas que se imponen como si fueran mandamientos divinos. Y quienes así lo observan son considerados en esos círculos como personas piadosas. Mire qué piadoso, qué larga usa la falda la hermana. ¿Qué piedad es esa? Sin embargo, Jesús condena las tradiciones humanas en Mateo 7:7 y siguientes. Y en Mateo 15:9 dice que el culto de estos es vacío, es vano, fútil, inútil. La misma idea nos da Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22. No, hermanos, no es piadoso quien se guía por ideas de factura humana. Piadoso es quien se guía por la palabra de Dios. La piedad falsa es peligrosa, pues lleva al hombre a actuar temerariamente, a confundir sus propios deseos con la voluntad de Dios. Hay un incidente protagonizado por Jacobo y Juan en Lucas 9, 51 al 56, que ilustra este punto, este actuar temerario. A nadie le gusta el rechazo. A Jacobo y a Juan tampoco. ¿Cómo sería la ira o enojo de ellos? Porque ellos fueron a un lugar y lo rechazaron. ¿Cómo sería la ira y enojo de ellos que se atrevieron a decirle al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Gracias a Dios que no tenemos ese poder. ¿Verdad que a veces nuestros sentimientos no son muy distintos de los de Jacobo y Juan? ¿Cuánta paciencia tiene Jesús con sus discípulos? Yo no me canso de agradecerle al Señor la paciencia que Él ha tenido conmigo. Él ha sido paciente contigo, ¿verdad? Jacobo y Juan fueron reprendidos. Los versículos 55 y 56 les dice Jesús, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Como diciéndole, no sean ignorantes. ¿Cómo se les ocurre semejante cosa? Ah, pero ellos citaban la Biblia. Ellos eran muy bíblicos. No podían estar tan perdidos si están citando la Biblia. Sin embargo, estaban muy equivocados. Estaban ignorando que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. ¿Recuerda eso? Cuando pierdas la paciencia con alguien. Dios vino a salvar. Y tú y yo somos instrumentos de la salvación del Señor. Ellos estaban preocupados de sus egos heridos, ignorando que el celo que exhibían era una falsa piedad. Un tercer tipo de falsa piedad es de aquellos que aparentan lo que no son. Pueden estar entre nosotros,
pero solo Dios sabe si le pertenece. Un ejemplo patético de esto, conocido por todos, es el de Ananías y Zafira en Hechos 5. Este era un tiempo de efervescencia espiritual. Dios estaba obrando poderosamente, y cuando Dios obra en sus hijos, estos le imitan en su obrar. Dios se caracteriza por amar, pero Él no ama en lo abstracto. Él ama y da. Mejor, Él ama y se da. Y así obran sus hijos cuando Dios comienza a obrar en ellos. De ahí que un cristiano mezquino es una contradicción de términos. Es como hablar de hielo caliente o de agua seca. Pablo pone ante los corintios el ejemplo de los macedonios en su segunda epístola, capítulo 8, versículos 1 al 5. Y en el versículo 5 nos da la clave de este obrar. Dice de ellos, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese es el sentido. En el caso de Ananías y Zafira, junto con ser descubierta su falsa piedad, fueron muertos por designio divino. Por lo que no sabemos o no podemos asegurar si su simulación venía de más atrás o solo sucumbieron a la tentación luego de ver el efecto que produjo la generosa ofrenda de Bernabé en Hechos 4, los últimos versículos. Pero este es un tipo de apariencia de piedad. Un tipo. El abanico de apariencias es externo, extenso. Ahí tienes a los fariseos y escribas, extendiéndose en sus oraciones como pretexto, como una forma de aparentar santidad y obtener así la admiración de los demás, en lugar de ser una expresión genuina de comunión con Dios. Velo en Mateo 23, 14. O tienes al fariseo de Lucas 18, 9 al 14, que no ora en absoluto porque no se dirige a Dios, sino que su pretendida oración va dirigida al publicano que está a su vista. Él ora para ser oído. Orar para ser oído y no por Dios es falsa piedad. Cuidado, hermanos, cuando oramos, que nuestras oraciones estén dirigidas a alguien que está en esa reunión de oración. Dios nos libre. Eso es falsa piedad. Orar para ser oído y no por Dios es falsa piedad. Hay pecado ahí. Y debemos huir de este engaño inmundo. Hay los que caen en pecado y como la gallina se sacuden un poco y siguen como nada. Se autoperdonan. Sí, se arrepienten, pero se arrepienten de manchar sus conciencias, de perder la paz, de perder el gozo, de perder la comunión con sus hermanos o seres queridos, pero se han arrepentido de ofender la majestad y santidad de Dios. Se han arrepentido de su rebeldía enquistada. Hemos de extrañarnos, hermanos, si estando en esta condición caemos de nuevo y tropezamos con las mismas piedras. Sé de lo que te hablo. Los pecados secretos te pueden llevar a las lágrimas, pero si no los exhibes ante Dios tal cual son, desde su raíz, si no hay confesión verdadera, volverás a caer en lo mismo, pues te habrás engañado con la disposición de tu corazón a hacer cosas para Dios. Cuidado con esto. Nada reemplaza el arrepentimiento genuino.
No hay servicio a Dios que pueda cubrir tu pecado. Eso es una blasfemia. Porque el único que cubre nuestros pecados es la sangre de Cristo, no tu obra, por muy sacrificada y costosa que sea. Eso es falsa piedad. ¿Qué decir de aquellos que abundan en palabras piadosas, empalagosas, dulces, agradables al oído solo por el placer de decirlas? O aquellos que asumen una postura física, casi sin levantar la vista, pensando que así agradan a Dios. Los modelos de estos hombres no son los apóstoles de Jesucristo, sino los fariseos del tiempo de Cristo. Ellos abundaban en palabras y conocimiento. Ellos se preocupaban sobremanera de las formas. Ellos consideraban de mucho valor la forma de vestirse. Pero Jesús no se deja impresionar por ellos. Les llama sepulcros blanqueados. ¿Puede un creyente genuino caer en estas apariencias? Claro que sí. Sí. Pero tarde o temprano quedarán al descubierto. Aquel que escudriña los corazones conoce a los suyos, y no dejarán que se hunda en el barro asfixiante de la falsa piedad. No, Él exhibirá tu pecado. ¿Eres hijo? Él va a exhibir tu pecado si tú no te arrepientes. ¿Cómo debemos depender de la guía del Señor en nuestro diario vivir? ¿Qué sería de nosotros si dependiéramos solo de nuestros sentidos a la hora de escoger líderes? Está escrito, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Tarde o temprano, esta falsa piedad saldrá a luz. Por momentos, la buena voluntad, la ingenuidad o la inocencia simplista dejará de lado algunas evidencias y se negará a examinar con detenimiento. Pero el día llegará en que Dios descubrirá la farsa y exhibirá esa adoración inútil, que lejos de ser inocente, es engañosa y peligrosa por el poder que tiene el pecado para corromper. ¿Y cuánto daño no hará aquel que llega a una posición de autoridad delegada, al fin y al cabo, pero es autoridad? Suelta las bridas que lo sujetaban a aparentar piedad. Ejemplo vergonzoso de esto es Diótrefes, en la tercera epístola de Juan, versículos 9 y 10. También ejemplo de esto es la tolerancia a los que se desvían de la fe en el seno de la congregación, como Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. A pesar de todos los cuidados que pongamos seguimos siendo criaturas. No sabemos todo, ni vemos todo. Pero el consuelo a Timoteo y a nosotros, la seguridad que nos da la palabra de Dios, es que, versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Sí, podemos ser engañados por hombres y mujeres que se visten de una falsa piedad. Causan mucho dolor y daño, pero la iglesia permanece. Dios la cuida, Dios la guarda. Nuestros corazones podrán ser heridos, pero están en manos del médico divino.
Dicho todo lo anterior, no debemos dejar de tener presente que estos son hermanos en la fe, que en algún lugar se apartaron, o como dice Pablo en 1 Timoteo 1:19, naufragaron en cuanto a la fe. Pero este no es el fin para ellos. Naufragar no es morir. De hecho, Pablo y otros 275 personas sobrevivieron a un naufragio. Lo pueden leer ahí en Hechos 27, versículos 37 y 44. Todos se salvaron. Y si leemos bien la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 25, parece que no fue el único naufragio que experimentó Pablo, porque ahí dice que estuvo un día y una noche en alta mar. Y no es el caso que se narra en Hechos 27. Naufragar es perder la embarcación, mas no perder la vida. Se salvan malheridos, débiles, deshidratados, hambrientos y a veces alucinando, pero se salvan. Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo 1:20 fueron dejados fuera de la embarcación para que puedan volver en sí, o como dice 2 Timoteo 2:25, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En este sentido, debemos leer Santiago 5:19 y 20. Hermanos, dice Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nota las expresiones: se ha extraviado de la verdad, error de su camino. Esas expresiones denotan piedad falsa. Y la piedad falsa conduce al extravío de no mediar la mano misericordiosa de Dios Todopoderoso. Hay una última falsa piedad, y es la deliberada. Son aquellos que describe 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Falsos enseñadores que introducirán engañosamente herejías destructoras y falsas doctrinas, maestros del engaño, ávidos de poder y de dinero. Pero ¿cómo llegaron ahí? Dice el apóstol de ellos que son inmundicias y manchas. En el versículo 14 es más descriptivo, porque dicen, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Otra expresión nos la da Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en otros términos, pero igual de claro, le dice a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 1 al 5, que debe evitar a estos hombres. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. A estos evita. No debe transitar Timoteo por sus sendas, ni debe caminar por el mismo camino. Debe evadirlos, debe evitarlos. Las obras de estos hombres, que son la manifestación de su falsa piedad, no pueden permanecer ocultas.
Dice el versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Recordemos aquí las palabras del mismo Señor, que un árbol malo no da buenos frutos. Un árbol bueno no da malos frutos. ¿Verdad? Recordemos eso. Hay buenas obras a nuestros ojos que no pasan el escrutinio divino y son desechados por Él. Pero siempre obraremos bien, apreciando y reconociendo el bien que trae gloria a Dios y desechando aquellas obras en donde se hace acepción de personas. Ahí tienes una guía para reconocer qué calidad es esa obra que está ante ti. ¿Trae gloria a Dios? ¿Hace acepción de personas? Nosotros no podemos hacer lo que Dios prohíbe. Entonces, viviremos en la intranquilidad de no saber si lo que vemos es real. Porque aquí se presenta esto. Si la falsa piedad está entre nosotros, entonces, Señor, ¿cómo? ¿Es real lo que veo? Amados, dejemos esas cosas a Dios y estemos tranquilos. Sirvamos a Dios con alegría, con sencillez de corazón y con limpia conciencia. Él cuida de los suyos y Él cuidará de ti, aunque seas engañado. Habrá, y los hay, pecadores secretos, que tras una apariencia de rectitud y piedad pública, viven vidas privadas, malvadas y malolientes. Tal vez nosotros no lo veamos, pero no te quepa la menor duda que Dios sí lo ve. Y no hay manera de evitar el juicio divino, por lo que tú, que llevas escondido tu pecado y mal obrar, oye la palabra del Señor que te dice en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios te ve. Hay algunas buenas obras que no se notan, no se aprecian, no se valoran ni se agradecen. Pero Dios las ve. Él conoce las buenas obras y a su tiempo las reconocerá para alabanza de la gloria de su gracia y retribución del que bien obró, pues Él no es deudor de nadie. Gálatas 6, 9, 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Has dicho, nunca más. Yo sí. Nunca más. Me he cansado. Me he sentido abatido por esto. Pero Dios me ha fortalecido. Mira la promesa que Él nos hace. No os canséis de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos saber que el único que nunca nos fallará
es Jesucristo. Todos los demás fallamos en algún momento. Pero Cristo siempre no solo está, sino que Él no falla. Termino con el Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sigamos predicando el Evangelio. Hay trabajo por hacer. Jesús está con nosotros. Oremos.